Buen día, queridos hermanos. Gracias una vez por estar aquí en la casa del Señor. Listo para recibir. Amén. Ok, damos gracias a Dios por todos los tiempos. Ayer estuvimos celebrando un tiempo de acción de gracia, es decir, de agradecimiento a Dios por todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? A pesar de todas las cosas que nosotros experimentamos como personas, como hijos, y siempre estamos en medios también pasando por tiempos difíciles. Tenemos aquí al hermano José que perdió a su mami, a Yané que está ahorita también acompañando a su hermana que va a ser sepultada también hoy. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios en todo, ¿no? Como Dios hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer esta mañana el Salmo de 38. Es un salmo de acción de gracia por el favor de Dios. Y los salmos de David son prácticamente son experiencias vividas por el autor. Y él plasma su vida, ¿no? Su experiencia cristiana en su vida, y por las cosas que pasa, siempre plasma. Y a nosotros tenemos ese privilegio de escuchar de los salmos que él escribió en sus momentos difíciles. Entonces, Dios usó a David, usó las circunstancias de David, para que a través de la vida de David nosotros hemos fortalecido, animado, y también en entender que Dios es Dios de toda gracia, en todos los momentos. Y Salmo 138, antes de Salmo 138, leemos Lamentos de la cautivo de Babilonias. En Salmo 103 encontramos la bienaventuranza del amor. El 134 habla de la exhortación a los guardas del templo, la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos en el 135, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. El Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. El Salmo 140 habla de la súplica de protección contra los perseguidores. El Salmo 141 habla de oración a fin de ser guardado del mal. El Salmo 142 habla de la petición de ayuda en medio de las pruebas. Siempre vamos a encontrar una palabra en cualquier situación por la cual nosotros pasamos. Salmo 143, una de liberación y dirección. Y el Salmo 144, oración pidiendo socorro y prosperidad. Salmo 145, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Entonces, vemos que en cada una de las salmos de David siempre hubo un motivo, siempre hubo una situación. Pero el Salmo 138 se destaca justamente en la gratitud, en el agradecimiento a Dios. Y eso es maravilloso. Y vamos a leerlo en Salmo 138. Dice así: te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Dice, delante de los dioses te cantaré salmo. Esto habla de la gratitud. En el tiempo de Israel, ser agradecido no era algo como esencial del israelita, ser agradecido, y no solamente en la iglesia, sino en todo lugar.
Por eso dice, te alabaré con todo mi corazón. Era un testimonio delante de, se paraba en un parque, se paraba en un lugar y pensaba declarar la grandeza de Dios. Te alabaré, Señor, por las cosas que hiciste. Era un testimonio, ¿no? Como David se manifestaba en esos tiempos, el corazón y agradecía a Dios. Me postraré hacia tu santo templo, versículo 2. Esto es ya. Ya, aquí está. Versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Me postraré, dice, hacia tu santo templo, porque has engrandecido tu nombre. Y dice, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Y esto implica, ¿no?, que David aquí no niega que existían días difíciles, pero a David lo que está subrayando, dice aquí, es que Dios responde y fortalece el alma. Entonces, Dios no cambia las circunstancias en nuestras vidas de inmediato, podemos decir, pero sí cambia nuestro interior, nuestro ser. ¿Cómo lo hace? Dándonos valor, dándonos valentía, dándonos estabilidad emocional, de saber que yo tengo un Dios muy, muy grande y que está en control de todas las cosas que está pasando, no solamente en mi vida, sino al nivel mundial. Dios es bueno y ese es nuestro Dios. Te alabaré, te alabaré, oh Jehová, a todos los reyes de la tierra. Y esto habla de donde nosotros los seres humanos, los creyentes más que todo, estamos llamados a dar testimonio de lo que es Dios en nuestras vidas. Ayer estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que agradecería a Dios? Y ninguna persona realmente puede decir, yo soy la excepción, que Dios no ha trabajado en mi vida. ¿Dios ha trabajado en nuestra vida, sí o no? Dios sigue trabajando, sigue usándonos. Entonces somos llamados nosotros, ¿para qué? Para declarar la grandeza de Dios. No con agresividad, sino con firmeza y claridad. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al activo mira de lejos. Ser humilde realmente es una persona agradecida a Dios. Y está agradecida en Dios en todo momento y en todo tiempo. En el tiempo de Israel esa era una clase de humildad. Ser agradecido y proclamar lo que Dios hacía en su vida. Si anduvieres yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Y esto habla de, una vez más, que Dios nos fortalece a través de su palabra y nos vivifica y nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante, aún en medio de las pruebas, en medio de las situaciones
en la cual pasamos. Y contra la ira de mis enemigos extenderá tus manos, y me salvará tu diestra. Y versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y hemos dicho claramente aquí en este púlpito que nosotros no somos casualidad de la vida. Dios nos tuvo en su mente antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso. Fuimos los escogidos para estar, para representar y manifestar la gracia de Dios a través de nuestras vidas. ¿No te parece maravilloso esto? ¿No te parece hermoso de que estamos en los planes de Dios y que Dios tiene un propósito? Y que Dios cumplirá su propósito. A veces el propósito de Dios se alarga. Pero se alarga no es porque Dios cambia de planes, sino porque nosotros cambiamos los planes de Dios. Pero Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y el propósito de Dios es cumplir su voluntad en nuestras vidas. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ser agradecido a Dios. Dar gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser agradecido. Agradece a Dios por todo lo que tiene y agradece a Dios por todo lo que no tiene. Agradece a Dios por todos los momentos buenos y agradece a Dios por todos los momentos que no son tan buenos. Da gracias a Dios en todo tiempo. Y esta es la voluntad perfecta de Dios. Dios cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Señor, te agradecemos, Dios, Padre, por ese privilegio que tenemos de estar en tu voluntad perfecta, en tus planes. Gracias, Señor. A veces nosotros dejamos pasar o ignoramos, Señor, que tú tienes grandes planes para nosotros y que muchas veces nosotros alargamos esos planes, Señor, por la falta de comunión, la falta de obediencia, Señor, pero gracias porque podemos ir a tu trono en cualquier momento, Señor, y tú nos perdonas, nos limpias, nos purificas y tu plan sigue adelante, Señor. Nunca lo abandonas ni declara ese proyecto nulo, sino que lo abrazas, Señor, y sigues creyendo en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Dios. Bendice el mensaje hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Ok. Antes que nada quiero agradecer la visita de nuestro amigo, ¿cómo? Denis. Él viene de Colombia y él está en la iglesia de Pastor Bren. Buenos días, queridas hermanas y hermanos, gracias por estar aquí presente una vez más. Gracias a nuestro querido hermano de Medellín. Tuvimos la suerte nosotros de estar en Medellín hace unos años atrás y vivimos enamorados de Medellín. Y siempre estamos pensando cuándo regresar. Por la conferencia, en primer lugar, no piensen mal. Por la conferencia, por la palabra compartida, por el tiempo que pasamos en la Comuna 13, por el tiempo que pasamos en, ¿cómo se llama? Estuvimos Guatapé, en el poblado, los juegos de... El pastor Bren es una persona muy inteligente, yo me admiré, es una persona, es un artista, sabe magia, sabe todo, pero la gente viene, se le predica. Yo tuve la suerte, por eso quiero, en un minuto nomás me disculpa, pastor, porque es importante que los hermanos sepan, ¿no? Para que se animen, así como nos pasó a nosotros. Tuvimos la suerte, sin experiencia, sin saber mucho de la Biblia, simplemente estar convencido de que
somos salvos y que Dios nos ama. Tuvimos la suerte de compartir con personas en el poblado. Y yo solo, se me acercaron una pareja de esposos de muy buena presencia. Se notaba que eran personas de dinero. Y ellos ellos querían hablar con alguien de la iglesia. Pues yo estaba, aparte de repartiendo los volantes. Hermanos, y Dios me puso palabra tan preciosa que hasta yo me admiré. Y el Señor que estaba ahí, se le salieron las lágrimas. Ya no depende de uno, ¿verdad? Cuando nosotros estamos predispuestos, yo sin ser pastor y sin ser un gran conocedor, pues simplemente tenía mi corazón lleno del amor que aquí hemos compartido en la iglesia. Y eso basta, hermano. El amor que tú tienes en tu corazón, no te preocupes si tú no sabes tantos miles de palabras, de versículos, no te preocupes. Es el amor que tú tengas. Y ese es un testimonio que yo recién ahora le estoy dando. Dios puso una palabra tan bonita que hasta yo me sorprendí, pero yo estaba seguro que no era de mí, sino de Dios. Hermano, los esposos yo oré por los hijos de ellos derramaron lágrimas. Y ellos oraron por mí, una oración tan preciosa que se me quedó grabada en mi mente para toda mi vida. Y eso es lo que nosotros vamos a compartir. Ese es el recuerdo que yo tengo de Medellín, en Lima. Y aparte la ciudad es una ciudad maravillosa, es una ciudad bendecida. Y animo a las personas, pues los hermanos que todavía no han tomado la decisión. Todavía hay mucho tiempo para esperar un milagro, ¿no? Porque todos esperamos un milagro porque la situación está muy difícil. Y yo formo parte de ese grupo. Entonces ese es mi testimonio, queridos hermanos. Oremos por las ofrendas. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos una vez más por el amor que compartimos aquí en esta santa iglesia, Señor. Somos testigos de tu fidelidad, somos testigos de tu amor infinito, de que tú no nos abandonas a pesar de que la vida nos da pues la pérdida de un familiar tan amado, como es mi caso y muchos casos de todos los hermanos. Tú nos das el sustento, tú nos das el consuelo por medio de tu santa palabra. Que de no ser así, no podríamos resistir dolores tan intensos como la pérdida de un ser querido. Entonces te damos gracias, Señor, nuevamente. Bendice estas santas ofrendas, Señor. Bendice a los pastores y a todos los hermanos aquí presentes, nuestras hermanas queridas. Y que seas pues tú llenando de tu Santo Espíritu a todos los pastores, predicadores de este ministerio precioso de mayor gracia, Señor, en todo el mundo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, buenos días otra vez a todos, gracias por estar aquí. Tenemos que hacer comida los domingos también, creo yo, ahora. Pero después del culto, la verdad. Hacemos domingo nomás. Ok. Sí pudiste pensar en lo que dijo Pastor Alfredo ahorita en el Salmo 138, versículo 2, cuando el salmista menciona que
Dios elevó su palabra por encima incluso de su nombre? ¿Puedes dimensionar eso? Dios levantó y dice y engrandeció su nombre, o su palabra, perdón, por encima de su nombre. Y entonces esta palabra es la que nosotros tenemos de parte de Dios, y esto es lo que Dios ha engrandecido para nosotros. Y sin esto nosotros no podemos glorificar a Dios. Nosotros no podemos glorificar a Dios porque no sabemos cómo hacerlo. Pero mira, vamos a hablar de este libro ahora. Y quiero que vean esto conmigo rapidito. Vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. ¿Cuál es la semejanza o qué cosas hay en común entre Génesis 1.1, Juan 1.1 y Primera de Juan 1.1? ¿Ok? Ese es lo que estaba buscando. ¿Qué dice Juan 1.1, Génesis 1.1 y Primera de Juan 1.1? En el principio. En el principio. Y mira, si vamos a Juan, vamos primero al libro de Juan, capítulo 1. Juan está escribiendo este evangelio y lo está escribiendo para mostrar a todas las personas que van a leer este libro el hecho de que Jesús es realmente Dios. Y en su manifestación encarnada aquí en la tierra, Él está tratando de mencionar y decir y dar los argumentos necesarios para que puedan entender que Jesús es Dios. Y mira, Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo. De una vez está diciendo que ese era significa que ya existía. ¿Ok? Existía. En el principio ya existía el Verbo. Y luego dice, y el Verbo estaba o era con Dios. Pero luego Juan comienza a decir y a dar el argumento más importante que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que es que el Verbo era Dios. No solamente estaba, como algunos creen en otro tipo de creencias y religiones, que estaba porque era parte de, pero lo más importante que tenemos que entender es el hecho de que Jesús, el Verbo, realmente era Dios. Si nosotros no entendemos y no podemos creer el hecho de que Jesús, que es el Verbo, es Dios, entonces todo lo que está en este libro es simplemente filosofía, es simplemente una manera de pensar, es simplemente algo que puedo yo llegar a pensar o a creer, pero no es realmente lo que Dios me está mostrando a mí. Y entonces Juan está diciendo, en el principio era el Verbo. Y en este versículo lo que está mostrando Juan es la identidad de lo que viene a ser el Verbo. Y mira, Juan no empieza diciendo, ok, Jesús estaba en el principio, sino que comienza diciendo, en el principio el Verbo, o en de otra forma, él está utilizando la palabra en el griego, logos. En el principio, el logos era, y ese logos era con Dios, y ese logos es Dios. Pero ¿por qué Juan está utilizando realmente esta palabra? ¿Por qué no dice simplemente Juan? ¿O por qué no dice Jesús? ¿Por qué no dice el Mesías? ¿Por qué no dice el Hijo de Dios? ¿Por qué tiene que decir logos? ¿Qué tiene logos que nosotros necesitamos entender para poder descubrir quién es Jesús realmente? Y vamos a ver, ¿qué significa logos primero? Logos significa, aparte de palabra,
que es lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? La palabra logos significa la palabra, pero también significa orden. ¿Ok? Orden. Significa razón. ¿Qué quiere decir con esto? Que logos significa algo que está completamente desordenado. A través de la acción de la palabra, el logos, automáticamente hay orden. ¿Ok? Entonces, Juan está diciendo, en el principio, el logos hizo orden. ¿Y por qué diría hizo orden? Vamos a Génesis 1. ¿Qué dice en Génesis 1:1? Ajá, muy bien. En Génesis capítulo 1, versículo 1, también comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Hasta ahí estamos, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y tenemos que tener en claro lo siguiente, lo que para nosotros es el principio, ¿ok? Lo que para nosotros es el principio, para Dios, básicamente es toda la eternidad. Nosotros tenemos un momento en el que empezamos y en el que terminamos. Somos personas finitas o mortales que tienen principio y que tienen fin. Dios es infinito y es eterno. Y entonces cuando la palabra menciona en el principio, no está realmente hablando del principio de Dios, sino que está hablando del principio de lo que Dios creó. Entonces, en el principio, Dios creó, en el principio, la tierra. Pero no está hablando de que es el principio de Dios meramente. Y mira, creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue lo que hizo Dios primero. Pero el versículo 2 menciona, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿te das cuenta por qué Juan comienza a utilizar esta palabra, el logos? No lo dice simplemente, como siempre digo, ¿no? Para rellenar o para parecer intelectual. Está dando realmente una razón para que tanto los judíos que no creían que Jesús era el Mesías, los griegos que tenían una manera de filosofar distinta y que todo tenía que ser automáticamente pensamientos, raciocinios, la filosofía y todo tenía que ser meramente calculado sí o sí. Y Juan utiliza la palabra logos, que quiere decir orden. ¿Cómo empezó el orden entonces en la tierra? ¿Cómo empezó el orden de todo lo que nosotros conocemos en el principio? Versículo 1 dice que empezó con Dios. Dios hizo todo desde el principio. Pero entonces Dios, ¿qué trae consigo? Orden. Orden, ¿verdad? Porque luego dice, y las tinieblas, en el versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, yo no sé si tú has escuchado esto antes, pero la tierra antes era básicamente cubierta de agua, y encima, o por los cielos, también tenía agua. Las nubes eran como básicamente agua, y lo que cubría la tierra era una capa de agua, era como un domo de agua realmente. Entonces, los rayos del sol no penetraban completamente como lo hacen ahora, porque el agua absorbía los rayos, y entonces es por eso que cuando tú lees todo el libro del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, el paraíso o el jardín se mantenía a causa del vapor que ocasionaba los rayos del sol, y no había lluvia. Acuérdate que la lluvia viene con Noé, y la gente no tenía idea de lo que significaba lluvia. No tenía la menor idea de lo que realmente significaba llover.
Por eso fue que dijeron, tú estás loco, Noé, ¿cómo vas a decir que va a llover? Aparte estamos en medio del desierto. ¿Qué es llover? ¿Qué es diluvio? Estás loco. ¿Quién se le ocurre crear una barca en medio del desierto? Y no creyeron por eso, porque no había antes un tipo de sensación de lluvia, sino que todo era por vapor. Pero bueno, volviendo a esto. Dice ahí, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Básicamente todo era agua y tinieblas. ¿Pero qué dice que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿por qué se movería el Espíritu Santo sobre las aguas? Es una pregunta que tal vez nos hemos hecho varias veces. ¿Por qué se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas? Ajá, muy bien, exactamente. Entonces, mira, vamos a ver esto desde el principio. Dios crea los cielos y la tierra, y cuando hay desorden, ¿qué es lo que sucedió para que venga el orden? ¿Qué hizo Dios? Va por ahí, no. Lo dijo, versículo 3. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? La palabra. Mencionó palabra, salió algo de su boca. Y entonces, ¿qué es eso que salió de la boca de Dios? El orden. Y entonces, ¿quién es el que trae orden a la tierra? Dios. ¿Y quién es ese orden? Según Juan 1:1. Jesús, el Verbo, el Logos. Entonces vas entendiendo más o menos cómo fue creada la tierra y cómo Juan comienza a dar explicaciones de que Jesús, el Verbo, realmente estaba en el principio y Él fue el que hizo todas las cosas. Porque vamos a avanzar un poquito más para que puedan entender esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Muy bien. Se cree, ¿ok?, que todo lo que nosotros pensamos, una vez que sale por nuestra boca, es el resultado de nuestro pensamiento. ¿Verdad? Nada sale de nuestra boca si antes no hemos pensado nada. No es que de la nada y salió una palabra, no, sino que hemos pensado eso y luego sale de nuestra boca. Y entonces, mira, ¿tú te has dado cuenta cómo un arquitecto construye una casa o un edificio? Ok, un plano, pero ¿de dónde viene ese plano? De su conocimiento y de su mente. Y entonces él fabrica el plano, y una vez que hace el plano y divide todas las partes de la casa, y hace todo, primera planta, segunda planta, los cimientos, los fundamentos, la base, los pilares, las paredes, el techo, el garaje, la lavandería, la cocina, las conexiones de luz, las conexiones de agua, las conexiones de gas y todo lo que tiene que ver, él lo hace sabiendo dónde tiene que poner, cuánto tiene que poner, cómo se construye todo eso. Y entonces, ¿él qué le dice a los obreros? Haz, de acuerdo a esto. Entonces, así como un arquitecto planea y una vez que él habla se hace tal la cosa como está dicha, de la misma forma Dios dijo, hágase la luz, y entonces de lo que salió de su boca, por el poder del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, es que creó Dios todas las cosas que nosotros vemos. Y entonces Juan está diciendo, hey, ese, el que hizo todas las cosas en el principio, es Dios. Y ese es Jesús. Y ese es el que ustedes necesitan creer. Y ese es el Mesías que estábamos esperando. Y gracias a Dios que es Dios, porque si no fuera Dios, entonces no podría en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, satisfacer la justicia de la ira de Dios por los pecados del mundo. No había forma, no había manera alguna en que el hombre pueda llegar a ser justificado por medio de Jesús si Jesús no era Dios mismo.
Y entonces Jesús es lo que sale de la boca de Dios. Y mira, una ejemplificación de esto está en Proverbios capítulo 8. Vamos a Proverbios 8. Y en Proverbios 8 encontramos la personificación de la sabiduría. ¿Ok? La sabiduría toma un rol de persona y se comienza a describir a sí mismo. Y mira lo que dice Proverbios 8 en el versículo 22. Jehová me poseía en el principio. ¿Te das cuenta? Jehová me poseía desde el principio. ¿Quién es la sabiduría en primer lugar? Jesús. Y aquí dice, Jehová Dios me poseía en el principio y ya de antiguo antes de sus obras. Quiere decir que antes de que empiece el mundo y antes de que Dios cree el mundo, ¿quién estaba con Dios? Jesús. Jesús. Mira, versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio. No es que Jesús fue, como muchos piensan, creado después de Dios, sino que Jesús mismo es Dios y Él es eterno. Y como un ser eterno, Él gobierna en su soberanía y en su poder y con autoridad. Y mira, versículo 24, comienza a decir cosas como, antes de los abismos fui engendrada, hablando de la sabiduría, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. ¿Qué había en el principio? Agua. Y estaba la faz del abismo y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Entonces, ¿cómo si Jesús fue engendrado en el principio? ¿Cómo es que dice aquí que estaba antes del principio? A no ser que haya sido Dios. 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Te das cuenta? 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Te das cuenta cómo habla la sabiduría aquí? Y si tú lees esto y no sabes qué es la sabiduría, tú piensas automáticamente, este es Jesús. Porque tiene todas las características que hemos leído a lo largo de la Biblia y las Escrituras acerca de Jesús. Es eterno, es poderoso, es el creador, es el que hizo cada una de las cosas. Y si tú ves en Juan 1, luego en el versículo 2 dice, el versículo 13 dice, y nada de lo que fue hecho sin él. Entonces, si entiendes más o menos cómo es que Juan está tratando de convencerte de que no hay otro Dios que no sea Jesús manifestado en carne. Ese es el punto que está haciendo Juan aquí. Y entonces podemos decir, cuando nosotros pensamos en la Trinidad y pensamos en el Padre, en el Hijo y pensamos en el Espíritu, ¿qué es lo que usualmente viene a nuestra mente acerca de estas cosas en cuanto a su rol? ¿Qué es el Padre? El que planifica, el Hijo,
el que ejecuta y el Espíritu es el que revela. Esta es la palabra que quería. El Espíritu es el que revela. Y entonces te das cuenta de que en este caso el Padre es como el cerebro o como la mente, y una vez que Él piensa, ¿qué sale de su pensamiento? El Hijo. Y el Hijo, ¿con qué poder opera para hacer todas las cosas? Por medio del Espíritu. Y entonces por eso es que Dios, en Juan 1.1, utiliza Dios, que es la palabra Elohim, para decir somos varios, porque no habla solamente de uno en cuanto a su personificación, sino que es algo plural, somos varios. Somos el Padre, somos el Hijo, somos el Espíritu, y los tres, siendo un solo Dios, hemos creado los cielos y la tierra. Y Juan, en Juan 1.1 está diciendo, ahora, en el principio, yo les explico por si no han entendido, Jesús estuvo desde el principio, Jesús estaba con Dios, allá Jesús era Dios. Y a causa de que Jesús es Dios, cuando Él dice luego en Juan 14, se me fue 14, 16, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, ahí está, Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cómo es que este Jesús puede decir todas estas cosas sin blasfemar a Dios? Porque era Dios. Y entonces Él está diciendo, yo soy la única forma en cómo tú puedes llegar a Dios. Si no es por mí, dice Jesús, nadie va hacia el Padre. Y ¿sabes qué? Nadie ha visto al Padre, sino el Hijo que está en el seno del Padre. Y yo les estoy revelando a ustedes al Padre. ¿Cómo revela Jesús al Padre? Porque es el mismo Dios, pero en diferente personificación. Yo soy la verdad. Mira, aquí está la verdad. Aquí está donde conocemos realmente quién es Dios. Aquí está lo que Dios nos está revelando. Y entonces, ¿qué utiliza el Espíritu para enseñarnos? Es su palabra. Podemos tener comentarios, podemos tener libros aparte, podemos tener devocionales, pero el Espíritu Santo utiliza este libro para enseñarnos y para mostrarnos quién es Dios y quiénes somos en Dios. Los otros libros sí, nos ayudan a entender, a comprender, a conocer, pero este libro es el que utiliza el Espíritu Santo y este libro es el que Dios ha engrandecido por encima de su nombre. Por lo tanto, nosotros debemos conocer este libro y deberíamos saberlo de memoria. Y no se trata de un mandato, tienes que aprenderte. No, es el hecho de que tú amas tanto a Dios, que te enamoras tanto de este libro, que vive en ti este libro, en tu corazón, vive en tu mente y vive en las palabras que salen de tu boca. Y entonces es Jesús que está siendo revelado porque vive en ti, porque está dentro de ti, porque Dios te ha sellado con parte de su naturaleza. Primera de Pedro 1, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Y es por eso que ahora somos justificados. Porque estamos viendo esto. Y mira, Salmo 33 también menciona algo acerca de Jesús como el Creador. Y también es una personificación. Versículo 6 de Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos. ¿Quién es la palabra? Jesús, el Logos. ¿Y qué hizo Dios cuando habló? Trajo orden. ¿De dónde trajo orden? Del desorden. ¿De dónde trajo la luz? De la oscuridad. ¿De dónde trajo la vida? De la muerte. Y si eso Él lo hizo en el principio, para mostrarnos a nosotros el poder que tiene Él, lo que Él hace ahora en nosotros, también es una muestra del poder que tiene Dios con nosotros.
porque no sé si tú te has dado cuenta, pero nosotros también estuvimos como la tierra en el principio, desordenados, vacíos, en tinieblas, caos absoluto en nuestra vida. Pero llegó Dios y su palabra con el Evangelio, ¿y qué trajo? Trajo luz, trajo orden, trajo vida, trajo todo lo que hizo Dios en el principio para nosotros, dentro de nosotros. ¿Te das cuenta por qué Juan entonces dice ahora, hey, este es el orden, este es el que trajo orden al principio y es el que trae orden a tu vida? Es el único que tú tienes que seguir. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él estaba diciendo, tienes que permitir que la palabra entre a tu corazón y traiga orden, y traiga luz, y traiga vida. Vamos a Juan 1:1 una vez más. Y ya con esto ya vamos terminando. Juan 1 dice, versículo 2, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo mismo que dice Colosenses 1:16 y 17 y Hebreos 1:2. Y mira lo que dice versículo 4. En Él, ¿cuál es el Él que está mencionando ahí? Jesús, el Verbo, el Logos. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que nos promete Jesús cuando nosotros creemos en Él? Vida eterna. Y esa vida eterna que hemos recibido, ¿qué hace en nuestro corazón? Alumbra. Alumbra. Por eso es que en Mateo o en Marcos 5 dice, la ciudad escondida se me fue como lo dice realmente. La ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Y nosotros éramos como esa ciudad que estábamos perdidos, sin lugar, sin luz, sin resplandor, y de repente llega Jesús y vemos gran luz. No dice solamente luz, sino que vemos gran luz. Y entonces somos alumbrados y entra el orden a nuestro ser. Pero ¿cómo lo hace Dios? Lo hace a través de Jesús, pero de la misma forma como el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas en el principio, y fue el poder por el cual todas las cosas también fueron hechos, ¿qué nos da Dios a nosotros ahora? Su Espíritu. Mira, en Juan 20:22 dice que Jesús entra en el lugar, en el aposento donde estaban los discípulos, y les dice, no teman. Y dice que sopló el Espíritu en ellos y le dijo, recibid el Espíritu. ¿Y no es lo que hace Dios con nosotros? ¿Y qué es lo que significa el Espíritu? ¿Qué es lo que significa el Espíritu? Es el soplo de Dios, o el soplo de vida. Entonces, ¿qué hemos recibido de parte de Dios? Vida. Vida. ¿Y cómo recibimos esa vida? Mediante la palabra que sale de su boca, y el Espíritu y el mover, el soplo entra a nosotros, y entonces ahora nosotros vemos, conocemos, entendemos, oímos, aprendemos y crecemos en todo lo que es Dios. Porque ahora sí podemos, ahora sí hay esa habilidad que no es nuestra, de poder entender e interpretar la Biblia. Porque ¿qué dice 1 Corintios 2? Es el Espíritu que escudriña todas las cosas y es el que me enseña a mí todas las profundidades de Dios. Y dice ahí, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y si tú te das cuenta, cuando escuchamos hablar a personas que no son creyentes hablar de la Biblia, muchas veces hablan, pero es una interpretación completamente errónea, porque ellos pueden leer, pero no pueden realmente entender lo que Jesús está tratando de decir.
Pero nosotros no es que lo hacemos, no es que somos mejores, sino que es Dios que nos revela a nosotros a través del Espíritu por haber recibido por medio de la fe a su Hijo Jesús y ha traído orden, y entonces puede ahora Dios comenzar a poner todas las cosas como deben ser en nuestra vida. Y su palabra es predicada y la recibimos con gozo. Y su palabra es enseñada y la recibimos con humildad. Y su palabra es demostrada y enseñada, y entonces ahora podemos ver lo que estaba escondido. Lo que estaba en las tinieblas que no veíamos, ahora lo podemos ver. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muy bien. Esto es lo que Juan está tratando de mostrar ahí. La deidad de Jesús. Está tratando de decir, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y entonces todo lo que Juan va a escribir en este libro va a estar envuelto o va a estar alrededor de esta premisa. Jesús es Dios. Por eso cuando el paralítico se arrodilló a Jesús y le adoró, Jesús no le dijo nada, sino que le permitió, y los fariseos comenzaron a reclamar. Cuando él sanó, los fariseos comenzaron a reclamarle en todo momento. Cada cosa que hacía Jesús, los demás lo comenzaron a reclamarle a Jesús, porque no entendían de la deidad que mencionaba Juan y la deidad que estaba mostrando Jesús a su gente y a su pueblo. Pero nosotros, en Romanos capítulo 9 menciona, vamos allá, porque no quiero decir nada que no sea lo correcto. Capítulo 10, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19 dice, ¿no ha conocido esto Israel? Y si tú te das cuenta, Israel no entendió esto acerca de Jesús. Ellos siguen creyendo que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es realmente el que vino, el enviado de Dios. Pero dice aquí, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. ¿Cuál es el pueblo en este sentido que no es pueblo? Nosotros, los gentiles. Y dice aquí Dios, yo provocaré al pueblo de Israel con otro pueblo que no es pueblo, pero Primera de Pedro 1 dice que nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, adquiridos por Dios, real sacerdocio. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Y este Jesús es Dios quien nos compró a nosotros. Pero luego dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué tal forma de describirnos a nosotros? Pero no está nada alejado de la realidad, porque éramos insensatos, pero ahora nosotros entendemos y conocemos porque el soplo, el Espíritu y la palabra de Dios moran en nosotros. Y versículo 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. Fui hallado de los que no me buscaban. Los gentiles no sabían muy bien acerca de Dios, pero Dios dice se manifestó a ese pueblo. Nos hizo entender y conocer quién es Dios. Y Juan está diciendo, ese Dios que ustedes están conociendo es Jesús. Y ese Jesús es Dios. Y ese Dios es el que hizo todas las cosas. Por eso cuando Pablo va a Atenas
y ve una estatua al Dios no conocido, él dice, yo vengo a predicarles a ese Dios, al Dios que creó los cielos y que creó la tierra, al Dios de dioses, al Rey de reyes, Señor de señores. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hey, qué gran consuelo tenemos nosotros de que nuestra salvación no está fundamentada en nosotros, en un hombre, sino que está fundamentada en el Dios que tiene todo el poder, que es infinito, que es eterno y que ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra y que trae orden a mi vida. Wow. Wow. Yo no puedo ordenar mi casa, pero Dios puede ordenar mi casa. Él ordena mi corazón, Él trae luz, Él limpia, saca las impurezas, nos purifica con su sangre. Y entonces Él pone en el lugar donde había oscuridad, tinieblas y desorden, Él pone su palabra, su espíritu y pone su cuerpo, para que nosotros podamos seguir recibiendo cada día de lo que Dios tiene para nosotros. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Mesías, ese es el Verbo de Dios encarnado por nosotros. Gracias te damos en esta mañana por tan gran verdad que nos has revelado a nosotros, Señor. Te agradecemos el hecho de que solamente tú, Dios, puedas ser capaz de crear todas las cosas que vemos, Señor. El hecho de ver y entender que todas las cosas que existen, Señor, fueron hechas por tus manos, Señor, y por el poder de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque cuando estábamos, Señor, en completo caos, en completo desorden, Señor, en completa oscuridad, Dios, tú nos alumbraste, Señor, con tu palabra, Dios. Tu evangelio fue presentado, Señor, a nosotros. Y fuiste hallado, Señor, por pueblo que no preguntaba, Señor, por ti. Gracias porque nos has dado, Señor, la oportunidad de poder conocerte, Dios. Y nos has dado tu palabra para poder revelarte a nosotros, Señor. Te agradecemos, Dios, te exaltamos. Guarda estas palabras en nuestro corazón y que siempre tengamos esto en mente, Señor, que tú eres Dios y que si no fueras Dios, en vano sería nuestra fe, Señor. Gracias te damos, Dios, en tu nombre. Guárdalo, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos, oramos y decimos amén.